Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Good afternoon, friends and beloved. Queremos darle una cordial bienvenida a este día We want to give you a cordial welcome today a todos nuestros amigos y hermanos, to all of our friends and brethren, especialmente de la familia Centro Cristiano Misionero Internacional. especially from Central Christian Missionary International. Aquí estamos una vez más And we're here once again para continuar so that we could continue con lo que hemos venido impartiendo with what we have been imparting acerca del eterno propósito de Dios. about the eternal purpose of God. Quisiera que oráramos en esta tarde And I would like for us to pray this afternoon para iniciar el mensaje de hoy. so that we could begin today's message. Padre, te damos muchas gracias Father, we thank you por permitirnos una vez más because you allowed us once again estar aquí en esta plataforma, to be here through this platform, tener esta comunión con nuestros hermanos to have this fellowship with our brothers, para impartir tu palabra. to impart your word. Es mi oración, Padre, el día de hoy, It is my prayer today, Father, que tu iglesia, that your church, en cualquier lugar donde estén conectados viéndonos, in any place which anyone's connected in, at any place, sean llenos so it could be filled del conocimiento de tu voluntad of the knowledge of your will en toda in sabiduría all wisdom e inteligencia espiritual, and spiritual intelligence, para que puedan andar como es digno de ti, so that we could walk as it is worthy of you, agradándote en todo, pleasing you in everything, llevando fruto en toda buena obra and being able to take fruit in all good work, y creciendo en el conocimiento de Dios. and growing in God's knowledge. También te pido, Padre, que la palabra corra And I ask you for the word to run y sea glorificada. and be glorified. Que mucha gente en este tiempo That many people during this time pueda ser entendida can be understanding en el eterno propósito tuyo, in Padre. your eternal purpose. En Cristo Jesús. In Jesus, Amén. amen. Vamos a continuar, mis amados hermanos. So we're going to continue, my beloved brothers. Y el domingo anterior And last week, estábamos hablando de que el eterno propósito de Dios we were speaking that the eternal purpose of God tiene que ver con revelar algo has to do with revealing something que ha estado escondido en Dios that has been hidden in God desde antes de la fundación del mundo. from before the foundation of the world. ¿Cuál es ese propósito eterno de So Dios? what is that eternal purpose of God? Dijimos que hay dos lugares We said that there was two places en los cuales vamos a mirar in which we're going to see para tratar de to comprender be able to y understand de descifrar and to be able to decode la magnitud, the magnitude, la the amplitud amplitude, y la profundidad and the depth de lo que este misterio contiene. of what this mystery contains. En este mensaje vamos a continuar In this message, we will continue, y vamos a ver una vez más primero and we're going to see once again, y más adelante continuaremos viendo lo segundo. and later we'll see the second part, La primera área the first area, donde tenemos que mirar, which we have to see, donde primero tenemos que poner nuestra atención, in which we have to put our attention to, donde primero tenemos que acercarnos in which we have to come close para lograr to comprender be able to understand este misterio this mystery del eterno propósito de of Dios. God's eternal purpose Es en Dios mismo, mis amados hermanos. is within God Himself. Es en la Trinidad de Dios. It is in God's Trinity. Es en el It Padre, is in His Father, en el Hijo in the Son, y en el Espíritu and in the Santo, Holy Ghost, donde tenemos que mirar where we have to see en Dios in mismo, God Himself, en la Trinidad de in the Dios, Trinity of God, antes de la fundación del mundo, before the foundation of this world. ya que fue en Dios mismo It was because que se concibió este that in propósito. God Himself this purpose was conceived. Por eso es que el apóstol Pablo This is why Apostle Paul dice que en Cristo mismo, says that in Christ Himself, según el puro afecto de su voluntad, according to the affection of His love, en Dios of His mismo, will,
In God himself, se concibió ese propósito. this purpose was conceived. Es un propósito eterno It is an eternal purpose que tiene continuidad en la eternidad. that has a continuing in eternity. Esto no tiene fin. This doesn't have an end. Todo lo que nosotros necesitamos conocer So everything that we need to know sobre las motivaciones, about motivations sobre las inclinaciones, or inclinations sobre las and tendencias tendencies de la vida divina about the divine life, está en la Trinidad de Dios. we will find it in the Trinity of God. Si nosotros queremos conocer If we want to know cómo opera la vida de Cristo, how the life of Christ operates, cuál es la intención del Espíritu Santo what is the intention of the Holy y Ghost, cómo debe funcionar la iglesia, and how church should function, todo esto lo vamos a encontrar all of this we will find no en una fórmula de un hombre, not in a human formula, no en una doctrina, not in a doctrine, no en una teología. not in a theology, Lo vamos a but encontrar we will find en it el diseño in the design que está representado that is being represented en Dios mismo, mis amados in hermanos. God himself, my beloved brother. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost. Allí se encuentra todo This is where we can find everything. lo que más podemos necesitar Anything that the most that we could need para cumplir to fulfill el eterno propósito de Dios God's eternal purpose en nuestra generación. in our generation. La mente de Dios, The mind of God, el propósito de the Dios, purpose of el God, corazón de Dios and the heart of God está ahí, is exactly there en la Trinidad. in His Trinity. Es en el Padre, It is in the Father, Hijo in the Son, y Espíritu and Santo Holy Ghost que se encuentra todo. that we can find everything. El eterno propósito de Dios The eternal purpose of God se mostró a manera de sombra was shown in a shadow figure en la Trinidad in the Trinity antes de la creación del mundo. before the creation of the world. Romanos capítulo 11 Romans 11 y versículo and 36 verse 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Este versículo This- declara una verdad. This verse declares a truth. Y esa verdad And this truth se puede trazar can be put through. a antes de la fundación del mundo. We can put it through before the foundation of the world. Antes de que hubiera un hombre en la tierra Before there was a man on earth o un ángel. or an angel. Ya todo era de Él, We can trace it back to Him, por Él for Him, y para Él. and through Him, from Him, through Him, and to Him. El concepto de vivir para The Dios concept to live for God, ya existía antes que la humanidad fuera creada, mis amados hermanos. it existed before humanity was created. El Hijo encuentra su placer en vivir para el Padre. The Son finds His pleasure in living for the Father. El Padre encuentra su placer en vivir para el Hijo. The Father finds His pleasure in living for the Son. El Espíritu Santo se deleita en revelar al Hijo The Holy Spirit is delighted in revealing His Son, y a la misma vez de hacer saber lo que ha dicho el Padre. and at the same time letting us know what the Father is saying. No es una obligación, It is not an obligation. ni tampoco por un temor. It's not either for a fear. Esto es un deleite. It is something that they delight in. Esto lo vimos This we saw. en el Evangelio según San Juan, We saw this in John cuando estuvimos hablando de vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros. when we spoke about living of the life of Christ through us, in us. Y hablamos varios pasajes de la Escritura, And we spoke about several passages in the Bible. pero esto quiero volver a decírselo para que los que están tomando nota puedan hacerlo. And I want to say this again, so if you're taking note, you can do so. Primero, First, el Hijo vive por la vida del Padre. the Son lives through the life of the Father lives through the life of the Son lives through the life of the Father.
San Juan capítulo 5, versículo 26 John 5:26, y San Juan 6:57. and John 6:57. No lo voy a leer, pero lo que dice es eso, que el Hijo vive por la vida del Padre. That the Son, what it's stating here, that the Son lives through the life of the Father. Segundo, el Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. Then the Son expresses and shares the glory of the Father. San Juan capítulo 13, John 13, versículos 31 y 32. verses 31 and 32. Y San Juan 17, And John 17, versículos 4 y 5. verses 4 and 5. Tercero, Number 3, dijimos que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. we said that the Son was in the Father and the Father was in the Son. San Juan 1:18 John 1:18 y San Juan 14:10. and John 14:10. 4. Dijimos que el Hijo refleja al Padre en sus palabras y obras. We say that the Son reflects the Father in his works and in his words. San Juan 12:49 John 12:49 y San Juan 14:9. and John 14:9. 5. Number 5, El Padre glorifica al Hijo. the Father glorifies the Son. San Juan 1:14, John 1:14, San Juan 8:50 John 8:50, y versículo 54. and verse 54. Y San Juan 12 y versículo 23. And John 12:23. Y número 6, And number 6, dijimos que y el Hijo exalta al Padre. we said that the Son exalts the Father. San Juan capítulo 7, John 7, versículo 18. verse 18. San Juan 14:13 John 14:13. y San Juan 17:1. And John 17:1. Por lo tanto, mis amados hermanos, So, by this, my beloved brothers, ahí vemos we will see en la manifestación de Dios in the invisible, manifestation of the invisible God, en la persona de Jesús, in the person of Christ, vemos cómo es que la Trinidad, we see how the Trinity, el Dios the eterno, eternal God, se relaciona is related desde antes de la fundación del mundo. from before the foundation of this world. En la Trinidad descubrimos que hay varias cosas. In the Trinity, we discover that there are several things. Número 1, Number 1, amor mutuo. mutual love. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, etc. Because the Father loves the Son, the Father loves the Holy Ghost, the Son loves the Father. Número 2, Number 2, encontramos en la Trinidad también que hay interdependencia. we see that in the Son there's interdependency. Esto es muy importante And this is very important porque esto nos revela el diseño de la iglesia. because this reveals to us the design of the church. Tercero, también encontramos en la Trinidad honor mutuo. We also find mutual honor. Número 4, Number 4, también encontramos sujeción mutua. we also find the mutual subjection to one another. También, número 4, And número 5, perdón, number 5, encontramos vivencia mutua. we see a mutual experience. Y número And 6, number 6, encontramos también o descubrimos comunidad auténtica. and we also will discover an authentic community. Tanto tiempo se habla del diseño de la iglesia We speak so much about the design of the church, y que la iglesia tiene que ser edificada conforme al diseño, and we speak that the church has to be edified according to the design. pero en la realidad nadie ha hablado de ese diseño. But the truth is, nobody has spoken about this Porque design. ese diseño es parte del eterno propósito de Dios. Because this design is part of the eternal purpose of God. Cuando Jesús en Mateo 16 y versículo 18 When Matthew 16:18, dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, he says, upon this rock I will build my church. Él la iba a edificar en esa misma comunión, He was going to edify it in the same communion, en ese mismo diseño, in that same design, en amor mutuo, in a mutual love, en interdependencia, in interdependency, en honor mutuo, in honor mutual, en in mutual honor, sujeción mutua, and also in a subjection to one another, en vivencia mutua in a mutual y en experience, comunidad auténtica. and in an authentic community. En Dios se encuentra In God we can find el complemento eterno everything
everything that is comes together de la vida divina, of the divine life, el amor divino the divine love, y la comunión divina. and the divine communion. Esta misma unión This same communion, ha sido transferida the same union has been del transferred Padre al from the Hijo Father to the Son y del Hijo a la and from iglesia. the Son to the church. Esa es la razón This is the reason por la cual de hace un tiempo atrás by which from some time ago hemos estado hablando we have been speaking acerca de el evangelio about the gospel para nosotros. for us. El evangelio para nosotros The gospel for us es este, is exactly this. el vínculo que hay The bond that there is entre el Padre, between the Father, el Hijo the Son, y la iglesia. and the church. Ese es el diseño, This is the design. ese es el modelo This is the model en el cual la iglesia está siendo edificada. in which the church is being edified. Y voy a dar algunos pasajes. And I will give you some passages. San Juan capítulo 6 y versículo 57 John 6:57. dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who consumes me will live because of me. San Juan capítulo 15 y versículo 9. John 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Remain in my love. San Juan capítulo 20 John 20 y versículo 21. and verse 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. So Jesus said to them again, peace be with you. Just as the Father has sent me, I also sent you. La iglesia, The church, que es el cuerpo de that is the Cristo, body of Christ, es la extensión orgánica it is the organic extension de la Trinidad. of the Trinity. Fue concebida It was conceived en Cristo in Jesús Jesus Christ antes de la fundación del mundo before the foundation of the world. y tuvo su primera expresión And it had its first expression el día del Pentecostés, the day of Pentecost. allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. In the book of Acts, chapter 2. Ahí aparece en el tiempo Cronos, hermanos. You will see this appear in the Chronos time, Pero existía but it existed antes de la fundación del mundo before the foundation of the world. y existía en Cristo Jesús. And it existed in Christ. La iglesia, The church, según la describe la Escritura, according to what Scripture describes it, es la comunidad it is the community de los que han nacido de nuevo, of those who have been born again, que comparten la vida de Dios that share the life of God, y la expresan en la tierra. and they express it here on earth. Aunque la iglesia no es divina, Even though the church is not divine, ha sido participante it has become participant de la naturaleza divina. of the divine nature. Esto es lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 This is, we can see in 2 of Peter chapter 1 y versículo 4, verse 4. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Through these things he has bestowed on us his precious and most magnificent promises, so that by means of what was promised you may become partakers of the divine nature, after escaping the worldly corruption that is produced by evil desires. De tal manera, mis amados hermanos, In such a way, my brothers, que la naturaleza divina that the divine nature de la cual Dios nos ha hecho participantes in which God has made us partakers, es clave. it's key. Porque en el nuevo pacto, Because in the new covenant, la médula the importance es precisamente la nueva creación. is exactly the new creation. Es lo que cada It creyente is what
each believer recibió a través de la palingenesia, received through the palingenesis, que es la regeneración o el nuevo nacimiento. that it's the regeneration or the new birth. Que cuando se perdió la conciencia espiritual de ello, That when we lost the spiritual conscience of it, nos enfocamos en cuestiones doctrinales we tend to focus on things that are doctrine, y en cuestiones and teológicas, things that are in theology, que muchas de ellas that many of these no vinieron por una revelación did divina, not come through a divine revelation, sino fueron el producto but these were the product de tratar de darle una explicación a las of escrituras trying to give an explanation for the scriptures de una forma humana. in a human way. Ahora, si queremos saber So if we want to know cómo opera la iglesia, how the church operates, tendremos que mirar cómo se relaciona la Trinidad divina. we need to know how the divine Trinity is related. El modelo de la Trinidad The model of Trinity, of the Trinity, provee el diseño provides the design para la existencia de la iglesia en el mundo, for the existence of the church on earth, pero también para el cumplimiento del eterno propósito de Dios. but also for the fulfillment of the eternal purpose of God. Cuando miramos la Trinidad, When we see the Trinity, notamos que algunas cosas están ausentes, we can see that some things are absent, que no existen that they don't exist entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. between the Father, the Son, and the Holy Ghost. El no entenderlas And not understanding them, es la razón principal it is the main reason por la que la iglesia for which the church no avanza doesn't advance en el cumplimiento del eterno propósito de Dios. in the fulfillment of the eternal purpose of God. ¿Qué cosas So what things no existen that don't exist entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? between the Father, the Son, and the Holy Ghost? Número uno, Number one, no existe un liderazgo controlador. you will not find a leadership that is controlling. Mucho ojo a esto, mis amados hermanos. And pay attention to this. Número dos, Number two, no existe una estructura jerárquica. you will not find, or it doesn't exist, a structure that's hierarchy. Número tres, Number three, no existe una participación pasiva. you will not find a passive participation. Número cuatro, Number four, no existe el protagonismo de uno. you will not find one main character. Número cinco, Number five, no existen rituales you will not find rituals ni programas religiosos. or religious programs. Lo que existe en muchas iglesias What exists now in many churches, no existe, you will not, it does not exist, ni se ve, or you will not see, ni se revela en la Trinidad. or it's not revealed in the Trinity. Porque esto lo encontramos en muchas iglesias. Because this is what we find in many of the churches. Hay liderazgo controlador. There's a leadership that's controlling. Hay estructuras jerárquicas. There are structures that are hierarchy. Y eso, déjeme decirle, le ha restado al señorío de Cristo. And this has taken away from the seniority of Christ. Número tres, Number three, la iglesia se ha llenado de espectadores y no de participantes. the church has been filled just being spectators and not participants. Tal parece que es como ir al teatro o al cine. La gente se sienta en su butaca y ven todo el espectáculo que un pequeño grupo o un reducido grupo está dirigiendo al We frente. basically see people just sitting and just watching like you're in a movie theater. Número cuatro, Number four, hay protagonismo. there's always one main character. Un solo hombre One man es el que se lleva toda la atención. is the one who takes all of the attention. Y número cinco, And number five, la iglesia ha estado llena de ritos, the church has been filled with rituals, de ceremonias y de programas. with ceremonies and programs. Esto es el resultado This is the result de la invención y creación del hombre. of an invention and creation of man. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el eterno propósito de Dios. This has nothing to do with the eternal purpose of God.
Esto This, lo que causa what it causes, es una mutación is a mutation del ADN de la iglesia. of the DNA of the church. Altera su genética It alters the genetics, y la limita and it limits para que pueda expresar su verdadera so naturaleza. that the church can truly express its true nature, Para que la iglesia pueda cumplir so that the church can fulfill con su propósito de existencia with its purpose of existence y manifestar and manifest el eterno propósito de Dios the eternal purpose of a God los principados y a las to potestades the principalities and powers en los lugares in celestiales, the heavenly realms. tendrá que regresar The church will need to go a back una expresión orgánica to an organic expression por causa de su ADN, because of its DNA, por causa because of de que la iglesia that the church, no es una organización, it is not an organization, sino un organismo organizado. but it's an organism that is organized. Ese fue el problema cuando la iglesia se convirtió en una institución. This was the problem when the church was converted into an institution. Pero cuando leemos el libro de los Hechos But when you read the book of Acts y las epístolas en el Nuevo Testamento, and the epistles in the New Testament, la genética de la iglesia the genetic of the church en acción expresándose in action when it expresses en itself varias culturas in many cultures en el primer siglo, in the first century, por cuanto la iglesia so by which the church es un organismo espiritual, is a spiritual organism. su genética, Its genetic, su ADN its DNA no cambia, does not change. es el mismo It is ayer, the same yesterday, hoy y today, por siempre. and for centuries, forever. Porque lo que le da vida a la iglesia Because what gives life to the church es la vida misma de Cristo. is the life itself of Christ. Es la vida Zoe de Cristo. It's the Zoe life. El Cristo resucitado. It's the resurrected Christ. Ya esto lo hemos visto. And we have already talked about this. Esta es la razón This is the reason por la cual siempre la iglesia by which the church always refleja 4 elementos fundamentales. reflects 4 fundamental foundations. Número 1, Number 1, refleja el señorío de it Cristo reflects the seniority of Christ en su in iglesia its church en vez del señorío de un ser humano. instead of the seniority of a human. Al señorío me refiero When I say seniority, como Cristo how Christ es la autoridad y fuente de vida de la iglesia, is the authority and fountain of the church. no el don de un ser humano. It is not the gift of a human being. Es It importante is important. a la luz de la dirección Do we see the direction of the light para facilitar la vida de la iglesia to facilitate the church en el eterno propósito. in the eternal purpose? Pero la iglesia But the church tiene un solo Señor, has only one Lord, tiene una sola cabeza, one head, tiene un solo Padre. and it has one Father. Número 2. Number 2, Cuando la iglesia opera when the church operates en su in ADN, its DNA, siempre it permite will always allow y motiva la función and motivates the function de cada miembro del cuerpo. of each member of the church, Es importante este principio of the body, and this is important, this principle, porque la gente se congrega para ir a ver un espectáculo, una programación. because people congregate to go see a show. Gente que se preparó toda la semana People that prepared the entire week para presentar lo mejor. to present the best. Y de alguna u otra manera And in one way or another, pensamos que eso es ser we iglesia. think that this is being the church. Por lo tanto, la iglesia So by which the church que opera that en operates su verdadero in ADN its true DNA entiende que cada persona understands that each person que es bautizada en that Cristo, is baptized in que Christ, cada persona que nace de that nuevo each person that is born again viene al reino comes to the kingdom para poder ser un factor to become a factor en la in manifestación the manifestation de este eterno propósito del Padre. of this eternal purpose of the Father. Viene
con algunos dones, It comes with gifts. viene con una gracia It comes with the grace para ser to parte be part de esa of edificación this edification del cuerpo de of Cristo the en la body of tierra. Christ, of the body of Christ here on earth. Número 3. Number 3, Siempre se dirige it will always be directed por el modelo del Nuevo Testamento by the model of the New Testament y le da expresión en la tierra. and the expression here on earth. Una iglesia que opera según el ADN A church that operates according to the DNA va a mostrar el modelo de iglesia will show the model of the church que se vio en el libro de los that Hechos was found in the book of Acts y en las epístolas del Nuevo Testamento. in the epistles of the New Testament. Y número 4, And number 4, su fundamento that its foundation, está establecido it is established en la in comunión the communion de la Trinidad, of the Trinity, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost. La Trinidad The Trinity es la que siempre is the one that will always informará la práctica de la will iglesia. always inform the practice of the church. La Trinidad nos presenta un modelo magistral The church will present a model that is high, que debemos de regresar that we should all be going back a to ese modelo, that model que es lo que nos va a cuidar that is going to take care of us, de no estar perdiendo tanto tiempo take care of us of not wasting any time, y atendiendo tantas and situaciones attending to situations que no están relacionadas de ninguna forma that are not related in any way al eterno propósito de to Dios. the eternal purpose of God. En la Trinidad vemos un modelo In the Trinity, we're going to find a model de igualdad, of equality, recíproco, a reciprocal, cooperativo, that's cooperative, sin jerarquía. and without any hierarchy. Esto nos pone a pensar This will make us think como líderes as leaders y como la iglesia del siglo and XXI, as the church of the new century, cuando nuestros modelos, when our models, prácticas, our practices, normas, and our norms, reglas our rules, y and procedimientos process, violan el carácter they violate the de character la iglesia, of the ecclesia, alteran su and naturaleza they alter its nature y su expresión en la tierra. and its expression here on earth. Lamentablemente, And it's sad. aun cuando sabemos esto Even when we know this, y sabemos que muchas de las prácticas and we know that many of the practices de la iglesia of the church, no tienen fundamentos bíblicos, they have no biblical foundation, no estamos dispuestos a cambiar. and we're not willing to change. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? El poder de las tradiciones religiosas. Because of the power of religious traditions. No hay nada más poderoso que las tradiciones de los hombres. There is nothing more powerful than the traditions of man. Préstele mucha atención a esto que voy a decir, mis amados hermanos. Pay attention to this that I'm going to say. El poder de las tradiciones religiosas. The power of religious traditions. No hay nada más poderoso There is nothing more powerful que las tradiciones de los than hombres. traditions of man. Mire, nosotros hemos llegado a pensar y a establecer en nuestro pensamiento We have come to establish in our thoughts que el asunto de la idolatría that everything that has to do with idolatry, es uno de los problemas más grandes de las cuestiones de tradición. it is one of the greatest problems of tradition. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, But let me tell you, my beloved brothers, dentro de el evangelio, within the o gospel, mejor dicho, de la religión evangélica, or better said, in the evangelical religion, existen muchas tradiciones religiosas many religious traditions y han exist, tenido bastante poder hasta el día de and hoy. they've had a lot of power till today. Esa es la razón por la cual muchos no están dispuestos a cambiar. This is why many are not willing to change. Miremos lo que dice Marcos capítulo 7, Let's look at Mark chapter 7, versículos 8 y 9. verses 8 and 9. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes.
Having no regard for the command of God, you hold fast to human tradition. He also said to them, you neatly reject the commandment of God in order to set up your own tradition. Versículo 9. Verse 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. He also said to them, verse 9, you neatly reject the commandment of God in order to set up your tradition. La tradición religiosa, mis hermanos, The religious tradition ha formado la mente de muchos creyentes. has formed the mind of many believers. ¿Qué digo de muchos? How can I say many? De millones, más bien diría. I would say that millions. Ha capturado sus corazones It has captured the hearts, y les ha prestado un vocabulario. and it has given them a vocabulary. Esto es tan poderoso This is so powerful que cuando vamos al texto that bíblico, when we go to the biblical text, lo interpretamos we interpret it imponiéndole la tradición al texto. and we input the tradition to the text Porque han sido formados because they have been formed dentro de la religión evangélica. within the evangelical religion, Que cuando leen la palabra, that when people read the word, ya vienen con sus propias interpretaciones. they come with their own interpretation, Ya vienen con sus propias ideas. with their own ideas, Ya vienen con sus propios diseños. with their own designs, Y no permiten and they don't allow que sea el Espíritu Santo for the Holy Ghost el que ilumine la palabra en nuestro espíritu. for the Holy Ghost to enlighten Por, our spirits. por ejemplo, So, for example, cuando oímos la palabra pastor, when we hear the word pastor, automáticamente lo primero que viene a la mente automatically what comes to our mind es alguien que predica los domingos. is someone who preaches on Sunday. Eso es lo que nos viene a la mente. This is what comes to our mind. Cuando escuchamos la palabra iglesia, When we think about the word church, la mayoría de la gente the majority of people, tiene en la mente they have in their mind un edificio a building donde se reúnen las personas. where people gather. O sea, lo estoy poniendo como ejemplo I'm just setting this as an example para que veamos so that we could see cuán poderoso how powerful es esto de la tradición. this tradition idea is. La pregunta es, The question is, ¿cómo metemos tan fácil how can we so easily make this enter? en el texto del Nuevo Testamento How can we make it in? How do we make it enter into the New Testament? nuestras tradiciones y costumbres? Our tradition and our customs. Una de las razones One of the reasons es que hemos heredado is because we have inherited un sistema de estudio bíblico prefabricado. a system of studying the Bible that's already prefabricated. Es posible It is possible sacar de to contexto take out of context cualquier cosa, anything, poner algunas cosas juntas to put some things together, para to validar validate cualquier doctrina any doctrine o or práctica practice inventada por los hombres. that's invented by man. Por ejemplo, So, for example, la unción que fluye de la cabeza y baja hasta los pies. the anointing that flows from our head to our feet. Hay gente que eso es ponerle un poquito de aceite en la frente a alguien. There are some people that put some oil in someone's forehead. Miren, hermanos, esto no siempre es intencional This is not always intentional, y es muy fácil. and it's very easy. Le quiero decir dos razones. I want to tell you two reasons. Primero, número uno, First, number one, en el Nuevo Testamento in the New Testament, no está ordenado en orden cronológico. it is not in order it is not in chronological order. Y eso es algo que nunca debemos de ignorar. And this is something that we should never ignore. Número dos, Number two, el Nuevo Testamento está dividido en capítulos y versículos. the New Testament is divided in chapters and verses. La tendencia The tendency es interpretar los textos is to interpret the text de una forma aislada in isolated form en vez instead de interpretar la historia que se está narrando. of interpreting the story that is being narrated. La
forma the way, en cómo está ordenado el Nuevo the Testamento way that the New Testament is ordered, no es la manera en que sucedieron las cosas. it is not in the way that things occurred. Lo he dicho en otros mensajes anteriores. I have said it in other messages. Por ejemplo, en el caso de las epístolas, For example, in the case of the epistles, las primeras epístolas que fueron escritas por el apóstol Pablo the first epistles that were written by Apostle Paul fueron las epístolas a los were tesalonicenses the epistles to Thessalonians y después las epístolas a los corintios. and then the epistles to Corinthians. Y si usted ve, no tienen un orden cronológico, And if you see, it doesn't have a chronological order, ni tampoco un orden en el cual fueron escritas en la Biblia. or an order in which they were written in the Bible. Entonces, So, su orden its order responde a un modelo griego. Esto es muy importante, amados hermanos. responds to a Greek order, and this is very important, De arreglo de literatura, in which it is fixed in literature, donde el documento más largo where the longest document iba primero was first hasta el más corto. until the shortest. Por eso es que la primera carta This is why the first letter fue la más larga, was the longest, es la carta a los romanos. is the book, the letter to Romans. Y la última And the second es la más corta, is the shortest, que es la carta de Judas. is the book, the letter Jude. El contenido de las cartas What is contained within these letters era la vivencia de la iglesia, was exactly the life of the church, sus ignorancias, its ignorances, sus necesidades, the needs. no una It descripción wasn't a description de cómo controlar a la of iglesia. how to control the church. Hoy en día hay más preocupación por hacer multiplicar y crecer numéricamente a la iglesia. Nowadays, there's more worry about multiplying, making the church grow numerically. Cuando tratamos de justificar And when we try to justify nuestras prácticas, our practices, porque eso es because this is lo que nosotros hemos hecho what we have done, y la forzamos and we force this en la interpretación que le damos a la escritura, in the interpretation that we give to the scripture, terminamos violando su genética, we end up violating its genetic. terminamos violando el ADN de la iglesia, mis amados hermanos. We end up violating the DNA of the church. Y cuando esto es así, And when this happens, se asume, we assume, y esto es lo que ha pasado por siglos, and this is what has happened for centuries, se asume, número uno, we assume, number one, que Dios aprueba nuestro modelo ministerial, that God approves our ministry, the model that we have in our ministry. que Dios aprueba nuestro estilo de liderazgo, That God approves our style of leadership. que Dios aprueba la forma en cómo conducimos la adoración And and we believe God approves the way we drive worship. y la cantidad de otras cosas And many other things, que son el resultado that it's the result de la cultura greco-romana of the culture Greek-Roman. y que nosotros hemos ignorado por completo. And that we have ignored completely. Por ejemplo, todos los que somos latinos e hispanos no tenemos ni la menor idea de la cultura greco-romana. For example, many of us that are Hispanics, we have no idea about the Greek-Roman culture. Alguien dijo en una ocasión, Someone said in an occasion, cuando los griegos recibieron el evangelio, when the Greeks received the gospel, lo convirtieron en una filosofía. they turned it into a philosophy. Cuando los romanos lo tomaron, When the Romans took it, lo convirtieron en un they gobierno. turned it into a government. Y cuando los americanos lo And recibieron, when the Americans received it, lo tornaron en un negocio. they turned it into a business. La escritura es clara The scripture is clear cuando describe a la iglesia when it describes the church como un organismo as an organism que se that produce is produced cuando la semilla del when evangelio the seed of the gospel se siembra en los is corazones sowed within the hearts
y se les permite ser iglesia. and we allow them to be the church. Y vamos a ir terminando este mensaje. And we'll finish this message. La expresión The expression de el ADN de la iglesia of the DNA of the church, es identificable. it's identifiable. Tiene algunas It características. has its characteristics. ¿Y de dónde se extraen esas características del ADN de la And iglesia? where do we extract the characteristics of the church? Pues de Dios mismo, mis amados hermanos. It's from God Himself. La expresión The expression de ese of ADN this DNA, es identificable. it's identifiable. Número 1, Number one, tiene comunión it auténtica. has an authentic community. Número 2, Number two, amor ágape. the agape love. Número 3, Number three, comunión los unos con los otros. fellowship with one another. Número 4, Number four, la centralidad de Cristo sin la necesidad de ritos. centralizing Christ without the need of rituals. Número 5, Number five, funcionamiento y participación de todos. functionality and participation of everyone. Y número 6, And number six, el deseo genuino the genuine desire de transformar la ciudad to transform the city por medio by de la demostración the demonstration del poder de Cristo. of the power of Y Christ. esto no tiene que ver solamente con And this milagros, doesn't have to do with con miracles, cosas sobrenaturales. with supernatural things. La mayor demostración del poder de Dios The greatest demonstration of the power of God en su iglesia in His church es la is transformación the transformation. para luego So then ser it conformados could be conformed a la imagen de su Hijo, to the image of His Son, Cristo Jesús. Jesus Christ. Vamos a orar porque hasta aquí llegamos este día, mis amados hermanos. Let's pray, because this is where we're going to stop. Espero que esto And I hope that this pueda tener un efecto en el espíritu de cada uno de ustedes. can make an effect in your Y spirit. quiero impartir vida And I want to impart life el día de hoy today para todos los que puedan ver este video. for everyone that could be watching this video, Que venga una revelación, for the revelation, la revelación de the Cristo revelation of Christ, y la vida Zoe, and the Zoe life que es lo que le da la misma vida that gives the own y life que le transmite su genética, su ADN al cuerpo de Cristo, and transmits its DNA to the body of Christ, venga sobre cada uno de ustedes. can come upon every one of you. Padre, te doy muchas gracias Father, we thank you por la oportunidad for the opportunity de predicar tu palabra, to preach your word, el mensaje the message del eterno propósito de of Dios the eternal purpose of God que estaba escondido that was hidden en Cristo in Jesús Jesus Christ desde antes de la fundación del from mundo. before the foundation Gracias of the world. que nos has provisto Thank you that you have provided. del verdadero You diseño have provided the true tu iglesia design for your church sea edificada. so that your church can be Que edified. esto no tiene nada que ver That this has nothing to do con los inventos del hombre, with the inventions of man. con la necesidad de tratar de dar respuesta a tu palabra With the need to have an answer for your word de una forma humana, in a human way, sino a través de la revelación de Cristo Jesús. but through the revelation of Christ. Gracias que nos provees el diseño eterno Thank you that you provide the eternal design de tu iglesia, of your church que tiene que ver con la Trinidad that divina. has to do with the divine Trinity. ¿Cómo era la comunión How was the communion entre Padre, Hijo y Espíritu Santo between Father, Son, and Holy Ghost, aún antes even before de la creación de todas las cosas? the creation of other things? Gracias And thank porque you tú nos escogiste because you have chosen en us Cristo in Jesús Jesus Christ desde antes de la fundación del from mundo before the foundation of the y world, que ese
diseño and that this design era eterno, was eternal. que aunque todavía no existíamos, That even though we were not existing yet, la iglesia ya the existía church existed en Cristo Jesús, in Jesus Christ. según el puro afecto de tu voluntad, Padre. According to the affection of your will, Te doy Father. muchas gracias. We thank you. Ayúdanos Help us para poder impartir correctamente to impart correctly esta palabra this word y poder interpretar lo que tú quieres decir, and to interpret what you want to say sin tratar de añadir lo que uno piensa without adding anything that we think o lo que uno siente, or what we feel, sin tratar de dirigir el mensaje de tu palabra without trying to direct the message of your word en la dirección que el hombre la quiere in dirigir, the direction that man wants to direct it, ni en la interpretación que el hombre le quiere dar, nor in the interpretation that man wants to give, sino conforme a la revelación de Cristo, but according to the revelation of Christ, conforme a lo que tú te habías propuesto and hacer according to what you have already come to do, Lord, desde antes de la fundación del mundo. from before the foundation of the world. Padre, oro finalmente And finally, I pray que espíritu de that sabiduría the spirit of wisdom y de revelación and revelation en el conocimiento de and Dios the knowledge of God sea sobre cada uno de mis can hermanos, be over each one of my brothers, especialmente de los que has llamado, especially to those who you have called, de los que has constituido, who you have constituted, a fin de perfeccionar a los so santos that we could be, at the end, we could be perfected para the la saints, obra del for the ministerio work of the ministry y para la edificación del cuerpo de and Cristo. the edification of the body of Muchas Christ. gracias Thank you por el entendimiento for the understanding que estás trayendo that you are bringing, y alumbra los ojos del entendimiento de toda tu and iglesia. enlighten the eyes of the understanding of your entire church. Como lo hemos venido diciendo desde final del año anterior, As we have said from the end of last year, esta es una nueva temporada, this is a new time, una temporada del Espíritu. a time of the Spirit. Muchas gracias, Padre. Thank you, Father. Pedimos que sigas dándonos fuerzas, We ask for your strength, especialmente en el hombre interior, especially in our inner man, por tu Espíritu, by your Spirit, para seguir impartiendo tu verdad eterna. to continue to impart your truth, your eternal truth. En Cristo Jesús. In Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria al Señor. Pues enviamos un abrazo fraterno para todos los que han estado conectados, Well, we send a great hug to everyone who has been connected, especialmente para la familia Centro Cristiano Misionero Internacional especially to the family that's part of Central Christian Missionary en International, las diferentes naciones y ciudades donde nos han estado viendo. in different nations and cities where we've been watched, Y también decirles que el día de mañana, and tell you that tomorrow en punto de las at 7:30, 7:30, por esta misma plataforma de Facebook, through this platform of Facebook, seguiré compartiendo I will continue to share acerca del orden de Melquisedec. about the order of Melchizedek. Estamos estudiando We've been studying algunas características sobresalientes some characteristics that are above de el sumo sacerdocio de Cristo Jesús, about the high priesthood of Christ, según el orden de Melquisedec. according to the order of Melchizedek. Entonces, por ahí los esperaremos el día de mañana. So tomorrow we wait for you, Que sigan teniendo un excelente domingo for you to continue to have an excellent Sunday y que cuiden a sus familias. and take care of your families. Bendecidos mis amados hermanos. Bless my beloved brothers. Hasta luego.